Abrimos la Sagrada Escritura, hermanos, en el libro de Isaías. Vamos a leer en el capítulo 66 unos versículos en el nombre del Señor. Repito la cita, libro de Isaías, capítulo 66. Leemos unos pocos versículos en el nombre de Jesús. Anoche hemos tenido una meditación con los hermanos de la Escuela Bíblica. Dios nos ha bendecido de una manera especial y quisieran esta noche alguna de esas bendiciones compartirla con los hermanos en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice así Isaías 66:1. Si al lado suyo hay una persona nueva que no tiene este sagrado libro en sus manos, acérquele para que pueda leer, tener la dicha de poder leer la palabra de Dios. Amén. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si hiciese sangre de cerdo, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Y quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra del Señor? Tomen sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Hemos dado lectura al libro de Isaías, precioso libro, profundo libro que, como he dicho en otras oportunidades, generalmente los comentadores bíblicos le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque está lleno de preciosas profecías que anunciaban de antemano la venida del Mesías, los sufrimientos, las cosas que él llevaría, angustiado y afligido, llevaría sobre sus hombros, que Dios cargaría en él, no algunos pecados, el pecado de todos nosotros Dios los cargaría sobre él y que él los llevaría en la cruz. Amén. Hay un largo proceso en el llamamiento. Sabemos capítulo 1, especialmente capítulo 1, aunque gran parte del libro, casi un 60% del libro, está dedicado a denunciar los pecados de rebelión y las consecuencias que traerían. También para manifestar la gloria y la misericordia de Dios, que los amaba tanto que aunque ellos eran rebeldes, siempre estaba dándole la esperanza que en su amor el Señor los restauraría y lo haría por pura misericordia. Amén. Gloria a Dios. Y aún Isaías, Dios no pudo, pareciera que Dios no pudo hacer con él o revelarle su gloria hasta que no murió el rey Usías. Como sabemos bien, la historia muy cerquita donde leyó nuestro hermano, en 2 Crónicas 26 está la historia del rey Usías, un rey que parecía que todo andaba bien, sin embargo se metió en un lugar donde no debía meterse, se metió en lugar de los sacerdotes a quemar incienso, y como fue predicado el día domingo, la lepra le brotó como una disciplina de Dios y él se tuvo que apurar a salir de allí.
porque Usías estaba ocupando el lugar que no debía ocupar. Y lo ocupaba de tal manera que ni aún Isaías podía ver la gloria de Dios. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, gloria a Dios. Allí recién pudo ver la gloria de Dios. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Amén. Toda aquella gloria de los querubines, toda aquella manifestación del poder. Pero llegamos al final de todo el capítulo 66, ya estamos en el último capítulo de Isaías, donde el Señor les dice así en una declaración: el cielo es mi trono, y en el trono siempre se sienta el rey en el trono, amén. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Y el Señor le recuerda que mi mano hizo todas estas cosas. La mano del Señor, como dice en el libro de los Salmos, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Él la creó con sus manos. Todo lo que el hombre pudiera ofrecerle a Dios es creación de la mano de Dios. Ellos creían que si le edificaban un templo y le ofrecían sacrificio y todo eso, que más o menos, como decir, bueno, Dios se va a quedar tranquilo y no nos va a estar todo el día dando predicaciones tan fuertes a través de Isaías. Le vamos a levantar templo porque todos los dioses tienen templo y a lo mejor Dios estaría medio celoso que no tiene un templo. Y Dios le da esta respuesta porque no estaba arreglado con el templo. La confianza de los judíos estaba en eso, que tenemos el templo, tenemos el arca, así que si teniendo el templo y el arca estaba todo arreglado. Aún Saúl en su rebeldía, cuando hubo una batalla, creía que llevando el arca ya estaba todo arreglado. Pero quiero decirle algo, Dios se podía arreglar solo, sin templo, sin arca y aún sin pueblo. Pero los amaba tanto que les envía este mensaje: el cielo es mi trono, la tierra donde yo apoyo mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? A veces pensamos que bueno, ya yo trabajé y levanté el templo, como que algo hice y que Dios estaría contento conmigo. Pero somos nosotros los que necesitamos esta casa de oración donde reunirnos y orar a Dios. Mi casa oración, será llamada para todos los pueblos. ¿Podemos decir amén? La necesitamos más nosotros que Dios. Dios no necesita que le construyamos una capilla o un templo. Lo necesitamos nosotros para no dejarnos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, para doblar nuestras rodillas. Y el Señor tan misericordioso nos promete que cuando oremos desde este lugar, el Señor va a escuchar nuestra oración desde el cielo. ¿Puede decir amén? Así que ellos creían que multiplicando sacrificios estaba todo arreglado. Bueno, si quiere uno, hasta dos podemos matar, 2 bueyes y hasta oveja. Hacían los sacrificios, pero lo hacían sin dolor. Y el servicio a la obra de Dios sin dolor no sirve. Hasta dice la Escritura, un versículo que es muy fuerte. Me cuesta repetirlo, es fuertísimo. Dice, maldito el que hace la obra de Dios indolentemente, ¿no? Como que no le duele la obra de Dios, no la siente aquí adentro. Como que le hace como por deporte, como para hacerse ver, para hacer figurar de que hace algo por la obra de Dios. Y la obra de Dios la tenemos que sentir y llevar y doler sobre nuestro corazón. Si no nos duele, algo está fallando dentro nuestro. Y el Señor dijo, ¿a quién voy a mirar? Porque ellos creían que por haber contribuido al templo, bueno, ahora me tienen que mirar a mí, porque yo levanté el templo. Ellos creían, bueno, yo llevé una oveja, llevé esto. Pero dijo el Señor, ¿a quién miraré? ¿A quién miraré? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Puede decir amén? Hermano, aquel que quiere ser mirado por Dios, quiere que Dios lo mire, porque dice que los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y a quién miraré? Dice el Señor. Porque los ojos de Dios están y quieren posarse sobre usted y sobre mí. Pero ¿a quién miraré? Dijo el Señor. Aquí tiene la respuesta. Aquel que es pobre de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿A quién miraré? Dijo el Señor. Mientras aquellos que mientras predica están mascando chicle y leyendo algún papelito. ¿A quién miraré? Dijo el Señor. Aquel que mientras mi palabra se está hablando, está aprovechando para contarle un cuento al hermano de al lado. ¿No será que Dios no lo mira porque no hay esa reverencia a la palabra de Dios?
pero es más que reverencia. El Señor dijo, miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. Cuando Dios le habla, no está diciendo, qué bien que le viene para fulana. Esto a fulano le vino al pelo, decimos, ¿no? Qué bien que le habló justo, le dio con un caño a fulano. No, ¿a quién miraré? Aquel que dice, gracias Señor por hablarme. Tú me estás hablando a mi alma, Señor. Ayúdame, Señor, tengo temor. No vaya a ser, Señor, que vaya a flaquear, me vaya a debilitar o me vaya a desviar de tu camino. ¿A quién miraré? Aquel que es pobre de espíritu. Aquel que no piensa, yo soy tan fuerte, a mí no me hace ningún problema. Sino aquel que es pobre de espíritu, que necesita y que reconoce que necesita ser enriquecido por el Señor. No aquel que viene a la iglesia, bueno, como que le hago un favor a Dios. Bueno, así ya, como que el Señor, bueno, que se quede tranquilo porque yo ya fui a la iglesia el domingo. Bueno, aquel que cree que le hace un favor a Dios viniendo a la iglesia. Qué duro, tremendo este mensaje, ¿no? ¿A quién miraré? Dijo el Señor. ¿Aquel que entra a la iglesia creyendo que le hace un favor a Dios? ¿O aquel que entra en la iglesia diciendo, Señor, he venido a tu casa porque esta noche, Señor, necesito ser enriquecido de tu presencia. Necesito de los dones de tu espíritu. Necesito volver a hablar en lengua. Necesito volver a brillar tu mensaje en mi corazón. Necesito sentir pasión por las almas, Señor. Necesito, Señor, cuando canto un himno de alabanza, Señor, no que digan, a mí me tienen que dar porque yo sé cantar. ¿A quién miraré? Aquel que mata un buey, que es como si matase un hombre. Aquel que no dice, bueno, total es un animal, lo matamos y listo. Y que Dios vea la sangre derramada del animal y listo. Los judíos ofrecían animales en sacrificio, pero Dios dijo, aquel que es consciente que el animal es ofrecido en lugar suyo. Que cuando estaba clavando el sacerdote el cuchillo sobre ese animal, que él tenía que pensar que era como si lo clavase sobre un hombre. Que tuviera conciencia delante de Dios, que aquello que estaban ofreciendo era el sustituto por el pecador. Y hermanos, cuando venimos a la casa de Dios, si Dios le estaba reclamando a ellos, si Dios le estaba reclamando a ellos que ellos tenían que pensar que cuando ofrecía una oveja, un cordero, era el animalito que estaba ocupando su lugar y le tenía que doler. No, como bueno, ahí tiene Dios, eso quería, ya se lo di, ahora que me deje tranquilo. No era eso, tenían que sentir dolor que el corderito moría en lugar del pecador. Porque Dios había dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y en lugar de que muriera el hombre, le ofreció una puerta de salida. Que el pecador trajera un cordero y el pecador ponía las manos sobre el cordero, confesaba sus pecados y allí cuando decía yo mentí o robé o engañé, Dios le abrió esta puerta de salida, que muriera el cordero en lugar del pecador. Pero ellos, en vez de decir pobre ovejita, pobre cordero que está muriendo en mi lugar, no sentían dolor. Bueno, ahí tiene, hasta le mandaban corderos enfermos, rengo, total, lo van a matar. Todavía este sacrilegio hacían delante de la presencia de Dios. Pero Dios dijo, ¿a quién voy a mirar? Hermanos, si ellos tenían que sentir dolor frente al sacrificio de un animalito, de un cordero, cuánto más nosotros tenemos que tener reconocimiento cuando venimos a la casa del Señor, porque no murió cualquier corderito, murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió por mí en la cruz, murió por ti, murió por todos los pecadores. Tenemos que sentir en nuestro corazón el dolor que Cristo ocupó mi lugar, el inocente por el culpable. Yo tenía que morir en la cruz, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis pecados, tus pecados, los pecados del mundo, Dios los cargó en él sobre la cruz del Calvario. ¿Puede decir amén? Por eso dice el Señor, ¿a quién miraré? Aquel que es pobre, humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Está temblando ante la palabra de Dios en esta noche. Señor, perdóname porque me llamaron para orar porque yo sé orar bien. Pero el Señor, ¿qué dijo? El que sacrifica oveja como si degollase un perro. Como decir, Señor, pero ¿será que esto es agradable delante tuyo? Como que lo que estoy ofreciendo, Señor, no vale nada, Señor.
como el que hace ofrenda, como si ofreciera sangre de cerdo. No, pensaba, bueno, a mí me tienen que respetar porque yo hice una donación y puse, como diciendo, Señor, la plata es algo tan inmundo, Señor, que ha llevado a tantos crímenes, tantos problemas, Señor, y yo te estoy ofreciendo este poquito, Señor. No sé si lo vas a recibir, porque hasta el dinero parece sucio delante de la presencia de Dios. Pero hermano, cuando ofrecemos algo que Dios tiene tanta misericordia, que aún le da valor a las cosas que serían delante de Dios una abominación. Es la actitud nuestra delante de Dios. El que ora como si dijera, Señor, no soy digno, porque como si fuera que estuviera adorando un ídolo, Señor. Pero gloria a Dios, porque escogieron sus propios caminos. Su alma amó sus abominaciones. Si usted lee capítulo 65, dice la Escritura, verso 11, que ellos habían dejado al Señor, se habían olvidado de su santo monte, habían puesto mesa para la fortuna y suministraban libaciones, que quiere decir derramar el alma o la vida o aceite o lo que sea, derramaban libaciones para el destino. Y hoy en día es así. Muchos, yo soy cristiano, tengo fe en esto, tengo fe. Usted escucha hablar a la gente que no conoce a Dios. Ellos creen hasta que casi le hacen pasar vergüenza. Yo tengo mucha fe, pastor. Usted no sabe la fe que yo tengo. Y cree en el Padre, cree en el Hijo, cree en el Espíritu Santo y recita el credo. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en la iglesia, cree en la resurrección, cree en la Virgen, cree en los santos apóstoles, cree en todo. Pero va y se juega un billete a la quinela, a la lotería, para ver si puede sacar algo. Y hasta hay creyentes. Anoche le decía a los hermanos, no hay templo que no haya levantado, como unos 14 o 15 entre templos centrales y anexos a través de estos años de ministerio. Ni uno fue levantado sin que venga algún hermano. Hermano, y si jugamos un billete a la lotería, por ahí sacamos la grande, podemos orar, sacamos la grande y levantamos el templo enseguida. A Dios no le gustan las cosas regaladas, nos pide cosas que nos cuesta. Dios le dio valor no a los que se habían sacado la grande, le dio valor a aquella viuda que dio aquellas 2 monedas que eran las únicas que había en su bolsillo, pero lo dio de su profundo, de su alma. No es la cantidad, sino cómo lo estamos haciendo delante del Señor. Puede decir amén, pero ellos ponían mesa para la fortuna. Dios tiene su modo de bendecirnos. La Escritura dice, probadme y veréis si no abriré el cielo sobre vuestras cabezas. Dios tiene caminos mejores para sus hijos. No tentaré a Dios jugando. Y hermanos, tenemos aún en nuestra iglesia por lo menos 2 personas que tenían el vicio de jugar y quedaron en la miseria jugando dinero. Porque ellos tenían dinero y tenían bienes, pero por jugar, y esta no salió, y en la otra me desquito, y en la otra me desquito, y un día sacaron algo, y el diablo le dijo, jugátelo todo, así te desquitar bien, y el que se desquitó fue el diablo, porque los dejó en la vía. Si usted quiere recibir, no va a ser con bendiciones del diablo, porque el diablo no bendice a nadie. Tiene que pensar que para darle 100 a alguien, defraudó a 99, porque el diablo no tiene nada para dar. El diablo es un vacío, el diablo es soledad, el diablo es miseria, es ruina y es condenación eterna. Para darle algo a alguien tiene que despojar a un montón, porque él no tiene para dar. Y la gente no piensa, para que yo gane 100 hay 99 llorando, en base a las lágrimas, la miseria de muchos hogares que están inclinados al juego. Los juegos de azar, la mesa para la fortuna, como dice aquí, está condenada para el Señor. La Biblia no dice que jugando a la lotería ganarás el pan, dice con el sudor de tu frente ganarás el pan, y que es dulce el sueño del trabajador, gane mucho, gane poco, pero Dios lo bendice, y a su nombre. Y suministraban libaciones para el destino. Está con mayúscula. Estas cosas eran abominación a Dios. Esta tarde nuestra hermana Lidia, mi esposa, estuvo hablando sobre las cosas que son abominación al Señor. Y entre ellas está la consulta a los muertos, y aquí las libaciones para el destino. Y muchos, aún siendo creyentes, compra el diario y lee el horóscopo a ver qué le va a salir, cómo le va a ir, a ver que va a tener suerte, si va a tener novio, con quién se va a casar, si puede hacer el negocio, esto o el otro. Y sobre la mesa echan las cartas para el destino. Por eso dijo el Señor, que reclamó del pueblo, ¿será que no tenemos nosotros a quién consultar?
¿Será, hermano, que usted y yo no tenemos a quién consultar, que vamos a ir a un medio, un espiritista, para que supuestamente llamen a un muerto, aunque en realidad no son las personas muertas las que vienen? Porque está claro en la Biblia que los que entran allí no pueden salir de aquel lugar y regresar a la tierra. Son demonios que toman la personificación de los muertos, imitan la voz, imitan la apariencia, pero son espíritus inmundos y producen frutos de soledad, depresión. Los que consultan con los muertos empiezan a prender velas y a cerrar las cortinas y a aislarse de su familia, y la mayoría terminan en el suicidio porque creen que se van a reunir con ellos. Hay una reunión mejor para los que esperan en el Señor. No es a través del suicidio y de la muerte y de la soledad, sino en la compañía de millares de ángeles. Hay un cielo esperando y hay ángeles esperando a los salvos para partir y estar en la eternidad. Y a su nombre, bendito el nombre de Jesús. Y hacían estas cosas. ¿Sabe lo que produjo esto? Capítulo 63, verso 10. Dice: ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual Dios se les volvió enemigos y Él mismo peleó contra ellos. ¿Qué le parece? Hicieron tantas cosas malas que dice la Biblia que el Espíritu del Señor se enojó contra ellos. ¿Cómo está en esta noche el Espíritu Santo en nuestro corazón, hermano? ¿Cómo está el Espíritu Santo? No me conteste a mí, contéstele al Señor en esta noche. ¿Cómo está la paloma? ¿Está cantando o está entristecida? ¿O está apagado el fuego o está enojado? ¿Cómo estará el Señor? Qué triste sería que el Señor en esta noche estuviera enojado con nosotros, que no nos pudiera bendecir y que nos saldría por adversario en el camino. Siente en esta noche la paz del Señor, siente el gozo del Espíritu Santo, siente la comunión con el Señor. No estoy hablando de las luchas las vamos a tener mientras estemos en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero si el Señor está de mi parte, como ha sido predicado en esta noche, con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el Señor. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al nombre de Jesús. Hicieron enojar su Santo Espíritu. Qué tremendo, hermano, ese Espíritu Santo que un día lo llenó de gozo, que usted no daba más, que decía: Señor, no me bendiga más porque no aguanto, parece que voy a reventar, Señor. Ese Espíritu Santo esté entristecido en esta noche o esté apagado. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo que estuviera enojado contigo el Espíritu Santo. Yo creo que no podríamos resistir ante la presencia del Señor. Pero en esta noche, ¿sabe qué dice en el libro de Job? Ponte en amistad con Él y por ello te vendrá bien. Ponte en amistad con el Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Gloria a Dios. Por eso dice la Escritura: yo, como ellos escogieron esos caminos, yo traeré sobre ellos lo que temieron. Es lo que dice la Biblia: lo que teme el impío, eso le vendrá. Teme toda la vida que le va a venir cáncer y el cáncer le viene, porque eso temía él. Lo que teme el impío, eso le vendrá. Teme que le van a sacar esto, le van a sacar lo otro y se lo va a sacar el diablo. Teme que se va a destruir el hogar de su hijo, de su hija, y se lo destruye nomás. Porque lo que teme el impío, eso le vendrá. Pero los que temen al Señor, gloria a Dios. Oí palabra de Jehová, verso 5. Vosotros, los que tembláis a su palabra. Y hasta los hermanos los aborrecen. Esto, todo el día hablando de la doctrina, de esto, lo otro. Hasta se burlan en otras congregaciones, ¿no? Y los echan fuera por causa de mi nombre, diciendo: gloria a Dios, por fin se mandó a mudar este. Pero Él se mostrará para vuestra alegría y ellos serán confundidos. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Ahí me echaron de una congregación, hermano. Sí, yo recuerdo hace muchos años, ya hace 44 años. Nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo y ahí no creían. Dijeron: no, eso fue para el primer siglo, así que nos echaron de aquella iglesia. Dijeron: bueno, gloria a Dios, se fueron estos que hacían lío, hablaban en lengua. Gracias a Dios, hermano, que el Señor no nos desamparó. Y hemos tenido una promesa de Dios que nos ha acompañado.
Gloria a Dios. Un día estábamos orando en la presencia de Dios. Está hermana Corina en esta noche aquí, hermano Daniel, mi esposa, mis hijos. Hay varios hermanos que estábamos orando aquella noche y que dijo: no iréis solo ni iréis huyendo, porque os congregará el Dios de Israel. Y el Señor nos ha congregado. El Señor ha sido nuestro pastor y nada nos faltará. Gloria a Dios. No sé a quién está mirando. Mire a Jesucristo en esta noche. Sígalo fiel todos los días de su vida y el Señor estará contigo. Pero tema la palabra del Señor, tema la palabra del Señor, porque Él se mostrará para alegría vuestra. Amén. Verso 6: voz de alboroto en la ciudad, voz en el templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. La voz de Dios sale. Es que a veces no nos damos cuenta que es el Señor que nos está hablando. Pero este hermano Miguel Ruiz siempre predicando lo mismo. A veces creemos que es el hermano, este hermano Gallo, este hermano Barrera. A veces creemos que son los predicadores y no nos damos cuenta que es la voz del Señor a través de la palabra que nos está hablando. Voz de Jehová, voz de Jehová, voz en la ciudad, voz en el templo. Dios habla en las ciudades, Dios habla a los impíos, Dios habla en el templo. Dios habla. Nunca, jamás, porque Dios... Si hay una cosa que no va a hacer, Dios no es injusto, jamás haría una injusticia, porque en Él hay santidad, no hay lugar para ningún tipo ni clase de contaminación. Dios jamás podía tener ni una sombra de injusticia. Dios jamás podía tener ni una sombra de cometer con nosotros ni con nadie alguna injusticia. Así que nunca castigaría a nadie. Si no castigaría al impío sin hablarle, menos aquello que ha redimido con su preciosa sangre. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Gloria a Dios. Dios no le va a castigar por cualquier cosa. No, primero le va a hablar. La voz de Dios va a salir por las ciudades. Antes que sobre las ciudades llueva fuego y azufre, antes que sobre las ciudades caiga aquel granizo que dice en el libro de Apocalipsis, antes que las ciudades ocurra lo que dice en segunda de Pedro, que los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Antes de eso, Dios envía su voz por todas las ciudades. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Pero también le habla a sus hijos. El Señor habla en la iglesia. Voz de Jehová, la voz de Jehová en el templo. El Señor habla aún a sus hijos. Si nunca castigaría a los impíos sin antes haberle avisado, ¿usted cree que Dios enviaría una disciplina sobre nuestra vida sin antes avisarnos? No, el Señor siempre nos avisa. Es que a veces pensamos qué bien para fulano y no recibimos lo que el Señor nos habla. Pero en esta noche, si viene la voz del Señor, abra su corazón y permita que la espada del Espíritu penetre en su vida. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor le va a dar el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, antes que vinieran los dolores, dio a luz un hijo. Tantas cosas simbólicas hay en este libro, es tremendo, ¿no? Habla de Israel, habla de Jacob, que antes que vengan los dolores de parto, dio a luz un hijo. Esto está hablando justamente de la primera venida del Mesías, que de Israel, como dice en Apocalipsis capítulo 12, lea después Apocalipsis capítulo 12 en su casa, la mujer que dio a luz el hijo varón que fue arrebatado para el reino, es la nación israelita de la cual nació Jesucristo el Señor. ¿Puede decir amén? Pero en ese momento no fueron tiempos de dolores, era un momento de alegría, era un momento de bendición. El Salvador se hizo carne y profecías que nos llenan de gozo de solo leerla. Que se alegre la tierra, que se alegren los moradores de la tierra, porque Dios se acordó de ellos. Que las riberas de Galilea, de Jordán, se llenaron de luz con la presencia del Señor. Alégrate, oh tu tierra. Eran tiempos de alegría. Pero ahora le esperan ahora los dolores de parto a Israel. Pronto viene la gran tribulación, tiempo de angustia para Jacob. Todas las tribulaciones que pasó hasta hoy no son nada comparado con las que le esperan. Pero dijo el Señor, no sé, ¿escucharon alguna vez usted o vio tal cosa que naciera una nación, que se concibiera la tierra en un día, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez? ¿Usted escuchó alguna vez que nació una nación de un día para otro? ¿Nació una nación? No, nunca escuchamos. Puede haber hasta de 4 o 5 han salido en la televisión o
o hasta 6 o 7 niños, pero nunca escuchamos que nació una nación. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que van a ser una nación en un día. Puede dar gloria a Dios. Ya usted sabe de quién estamos hablando, ¿no? Cuando venga el Señor, afirme sus pies sobre el monte de los olivos. Ahí los israelitas van a creer. Y el que cree en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Van a ser una nación de un día. Van a nacer espiritualmente. Y Dios va a derramar sobre ellos el Espíritu Santo. Esto lo hará el Señor en su segunda venida. Cuánta maravilla hay en la palabra de Dios. Amén. Dice, yo que hago dar a luz, yo que hago nacer. No podría hacer esto. Con ella, gloria a Dios, llénense de gozo. ¿Por qué? Para que os deleitéis con el resplandor de su gloria. Es la esperanza que pronto viene Jesús en las nubes y va a firmar sus pies sobre el monte de los olivos. Gloria a Dios, en un sentido, como el niño que llora de sed, de deseo de alimentarse. Así nosotros nos gozaremos viendo la obra que el Señor hará en Sión. Inclinamos nuestra cabeza para orar a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Abrimos la Sagrada Escritura, hermanos, en el libro de Isaías. Vamos a leer en el capítulo 66 unos versículos en el nombre del Señor. Repito la cita, libro de Isaías, capítulo 66. Leemos unos pocos versículos en el nombre de Jesús. Anoche hemos tenido una meditación con los hermanos de la Escuela Bíblica. Dios nos ha bendecido de una manera especial y quisieran esta noche alguna de esas bendiciones compartirla con los hermanos en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice así Isaías 66:1. Si al lado suyo hay una persona nueva que no tiene este sagrado libro en sus manos, acérquele para que pueda leer, tener la dicha de poder leer la palabra de Dios. Amén. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si hiciese sangre de cerdo, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Y quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra del Señor? Tomen sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Hemos dado lectura al libro de Isaías, precioso libro, profundo libro que, como he dicho en otras oportunidades, generalmente los comentadores bíblicos le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque está lleno de preciosas profecías que anunciaban de antemano la venida del Mesías, los sufrimientos, las cosas que él llevaría, angustiado y afligido, llevaría sobre sus hombros, que Dios cargaría en él, no algunos pecados, el pecado de todos nosotros, Dios los cargaría sobre él y que él los llevaría en la cruz. Amén.
hay un largo proceso en el llamamiento. Sabemos capítulo 1, especialmente capítulo 1, aunque gran parte del libro, casi un 60% del libro, está dedicado a denunciar los pecados de rebelión y las consecuencias que traerían. También para manifestar la gloria y la misericordia de Dios, que los amaba tanto que aunque ellos eran rebeldes, siempre estaba dándole la esperanza que en su amor el Señor los restauraría y lo haría por pura misericordia. Amén. Gloria a Dios. Y aún Isaías, pareciera que Dios no pudo hacer con él o revelarle su gloria hasta que no murió el rey Usías. Como sabemos bien, la historia muy cerquita donde leyó nuestro hermano, en 2 Crónicas 26 está la historia del rey Usías, un rey que parecía que todo andaba bien, sin embargo se metió en un lugar donde no debía meterse, se metió en lugar de los sacerdotes a quemar incienso. Y como fue predicado el día domingo, la lepra le brotó como una disciplina de Dios y él se tuvo que apurar a salir de allí, porque Usías estaba ocupando el lugar que no debía ocupar. Y lo ocupaba de tal manera que ni aún Isaías podía ver la gloria de Dios. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, gloria a Dios. Allí recién pudo ver la gloria de Dios. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Amén. Toda aquella gloria de los querubines, toda aquella manifestación del poder. Pero llegamos al final de todo el capítulo 66, ya estamos en el último capítulo de Isaías, donde el Señor les dice así en una declaración: el cielo es mi trono, y en el trono siempre se sienta el rey en el trono, amén. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Y el Señor le recuerda que mi mano hizo todas estas cosas. La mano del Señor, como dice en el libro de los Salmos, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Él la creó con sus manos. Todo lo que el hombre pudiera ofrecerle a Dios es creación de la mano de Dios. Ellos creían que si le edificaban un templo y le ofrecían sacrificio y todo eso, que más o menos, como decir, bueno, Dios se va a quedar tranquilo y no nos va a estar todo el día dando predicaciones tan fuertes a través de Isaías. Le vamos a levantar templo porque todos los dioses tienen templo y a lo mejor Dios estaría medio celoso que no tienen templo. Y Dios le da esta respuesta porque no estaba arreglado con el templo. La confianza de los judíos estaba en eso, que tenemos el templo, tenemos el arca, así que si teniendo el templo y el arca estaba todo arreglado. Aún Saúl en su rebeldía, cuando hubo una batalla, creía que llevando el arca ya estaba todo arreglado. Pero quiero decirle algo, Dios se podía arreglar solo, sin templo, sin arca y aún sin pueblo. Pero los amaba tanto que les envía este mensaje. El cielo es mi trono, la tierra donde yo apoyo mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? A veces pensamos que bueno, ya yo trabajé y levanté el templo, como que algo hice y que Dios estaría contento conmigo. Pero somos nosotros los que necesitamos esta casa de oración donde reunirnos y orar a Dios. Mi casa, casa oración, será llamada para todos los pueblos. ¿Podemos decir amén? La necesitamos más nosotros que Dios. Dios no necesita que le construyamos una capilla o un templo. Lo necesitamos nosotros para no dejarnos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, para doblar nuestras rodillas. Y el Señor tan misericordioso nos promete que cuando oremos desde este lugar, el Señor va a escuchar nuestra oración desde el cielo. ¿Puede decir amén? Así que ellos creían que multiplicando sacrificios estaba todo arreglado. Bueno, si quiere uno, hasta dos podemos matar, 2 bueyes y hasta oveja. Hacían los sacrificios, pero lo hacían sin dolor. Y el servicio a la obra de Dios sin dolor no sirve. Hasta dice la Escritura, un versículo que es muy fuerte. Me cuesta repetirlo, es fuertísimo. Dice, maldito el que hace la obra de Dios indolentemente, ¿no? Como que no le duele la obra de Dios, no la siente aquí adentro. Como que le hace como por deporte, como para hacerse ver, para hacer figurar de que hace algo por la obra de Dios. Y la obra de Dios la tenemos que sentir y llevar y doler sobre nuestro corazón. Si no nos duele, algo está fallando dentro nuestro.
Y el Señor dijo, ¿a quién voy a mirar? Porque ellos creían que por haber contribuido al templo, bueno, ahora me tienen que mirar a mí, porque yo levanté el templo. Ellos creían, bueno, yo llevé una oveja, llevé esto. Pero dijo el Señor, ¿a quién miraré? ¿A quién miraré? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Puede decir amén? Hermano, aquel que quiere ser mirado por Dios, quiere que Dios lo mire, porque dice que los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y a quién miraré? Dice el Señor. Porque los ojos de Dios están y quieren posarse sobre usted y sobre mí. Pero ¿a quién miraré? Dijo el Señor. Aquí tiene la respuesta. Aquel que es pobre de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿A quién miraré? Dijo el Señor. Mientras aquellos que mientras predica están mascando chicle y leyendo algún papelito. ¿A quién miraré? Dijo el Señor. Aquel que mientras mi palabra se está hablando, está aprovechando para contarle un cuento al hermano de al lado. ¿No será que Dios no lo mira porque no hay esa reverencia a la palabra de Dios? Pero es más que reverencia. El Señor dijo, miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. Cuando Dios le habla, no está diciendo, qué bien que le viene para fulana. Esto a fulano le vino al pelo, decimos, ¿no? Qué bien que le habló justo, le dio con un caño a fulano. No, ¿a quién miraré? Aquel que dice, gracias Señor por hablarme. Tú me estás hablando a mi alma, Señor. Ayúdame, Señor, tengo temor. No vaya a ser, Señor, que vaya a flaquear, me vaya a debilitar o me vaya a desviar de tu camino. ¿A quién miraré? Aquel que es pobre de espíritu. Aquel que no piensa, yo soy tan fuerte, a mí no me hace ningún problema. Sino aquel que es pobre de espíritu, que necesita y que reconoce que necesita ser enriquecido por el Señor. No aquel que viene a la iglesia, bueno, como que le hago un favor a Dios. Bueno, así ya, como que el Señor, bueno, que se quede tranquilo porque yo ya fui a la iglesia el domingo. Bueno, aquel que cree que le hace un favor a Dios viniendo a la iglesia. Qué duro, tremendo este mensaje, ¿no? ¿A quién miraré? Dijo el Señor. ¿Aquel que entra a la iglesia creyendo que le hace un favor a Dios? ¿O aquel que entra en la iglesia diciendo, Señor, he venido a tu casa porque esta noche, Señor, necesito ser enriquecido de tu presencia. Necesito de los dones de tu espíritu. Necesito volver a hablar en lengua. Necesito volver a brillar tu mensaje en mi corazón. Necesito sentir pasión por las almas, Señor. Necesito, Señor, cuando canto un himno de alabanza, Señor, no que digan, a mí me tienen que dar porque yo sé cantar. ¿A quién miraré? Aquel que mata un buey, que es como si matase un hombre. Aquel que no dice, bueno, total es un animal, lo matamos y listo. Y que Dios vea la sangre derramada del animal y listo. Los judíos ofrecían animales en sacrificio, pero Dios dijo, aquel que es consciente que el animal es ofrecido en lugar suyo. Que cuando estaba clavando el sacerdote el cuchillo sobre ese animal, que él tenía que pensar que era como si lo clavase sobre un hombre. Que tuviera conciencia delante de Dios, que aquello que estaban ofreciendo era el sustituto por el pecador. Y hermano, cuando venimos a la casa de Dios, si Dios le estaba reclamando a ellos, si Dios le estaba reclamando a ellos que ellos tenían que pensar que cuando ofrecía una oveja, un cordero, era el animalito que estaba ocupando su lugar y le tenía que doler. No, como bueno, ahí tiene Dios, eso quería, ya se lo di, ahora que me deje tranquilo. No era eso, tenían que sentir dolor que el corderito moría en lugar del pecador. Porque Dios había dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y en lugar de que muriera el hombre, le ofreció una puerta de salida. Que el pecador trajera un cordero y el pecador ponía las manos sobre el cordero, confesaba sus pecados y allí cuando decía yo mentí o robé o engañé, Dios le abrió esta puerta de salida, que muriera el cordero en lugar del pecador. Pero ellos, en vez de decir pobre ovejita, pobre cordero que está muriendo en mi lugar, no sentían dolor. Bueno, ahí tiene, hasta le mandaban corderos enfermos, rengo, total lo van a matar. Todavía este sacrilegio hacían delante de la presencia de Dios. Pero Dios dijo, ¿a quién voy a mirar? Hermanos, si
si ellos tenían que sentir dolor frente al sacrificio de un animalito, de un cordero, cuanto más nosotros tenemos que tener reconocimiento cuando venimos a la casa del Señor, porque no murió cualquier corderito, murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió por mí en la cruz, murió por ti, murió por todos los pecadores. Tenemos que sentir en nuestro corazón el dolor que Cristo ocupó mi lugar, el inocente por el culpable. Yo tenía que morir en la cruz, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis pecados, tus pecados, los pecados del mundo, Dios los cargó en él sobre la cruz del Calvario. ¿Puede decir amén? Por eso dice el Señor: ¿a quién miraré? Aquel que es pobre, humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. ¿Está temblando ante la palabra de Dios en esta noche? Señor, perdóname porque me llamaron para orar porque yo sé orar bien. Pero el Señor, ¿qué dijo? El que sacrifica oveja como si degollase un perro. Como decir: Señor, pero ¿será que esto es agradable delante tuyo? Como que lo que estoy ofreciendo, Señor, no vale nada, Señor. Como el que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo. No, pensaba, bueno, a mí me tienen que respetar porque yo hice una donación y puse, como diciendo: Señor, la plata es algo tan inmundo, Señor, que ha llevado a tantos crímenes, tantos problemas, Señor, y yo te estoy ofreciendo este poquito, Señor. No sé si lo vas a recibir porque hasta el dinero parece sucio delante de la presencia de Dios. Pero hermano, cuando ofrecemos algo que Dios tiene tanta misericordia que aún le da valor a las cosas que serían delante de Dios una abominación. Es la actitud nuestra delante de Dios. El que ora como si dijera: Señor, no soy digno, porque como si fuera que estuviera adorando un ídolo, Señor. Pero gloria a Dios, porque escogieron sus propios caminos. Su alma amó sus abominaciones. Si usted lee capítulo 65, dice la Escritura, verso 11, que ellos habían dejado al Señor, se habían olvidado de su santo monte, habían puesto mesa para la fortuna y suministraban libaciones, que quiere decir derramar el alma o la vida o aceite o lo que sea, derramaban libaciones para el destino. Y hoy en día es así. Muchos: yo soy cristiano, tengo fe en esto, tengo fe. Usted escucha hablar a la gente que no conoce a Dios. Ellos creen hasta que casi le hacen pasar vergüenza. Yo tengo mucha fe, pastor. Usted no sabe la fe que yo tengo. Y cree en el Padre, cree en el Hijo, cree en el Espíritu Santo y recita el credo. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en la iglesia, cree en la resurrección, cree en la Virgen, cree en los santos apóstoles, cree en todo. Pero va y se juega un billete a la quinela, a la lotería, para ver si puede sacar algo. Y hasta hay creyentes. Anoche le decía a los hermanos: no hay templo que no haya levantado, como unos 14 o 15 entre templos centrales y anexos a través de estos años de ministerio. Ni uno fue levantado sin que venga algún hermano: hermano, y si jugamos un billete a la lotería, por ahí sacamos la grande, podemos orar, sacamos la grande y levantamos el templo enseguida. A Dios no le gustan las cosas regaladas, nos pide cosas que nos cuesta. Dios le dio valor no a los que se habían sacado la grande, le dio valor a aquella viuda que dio aquellas 2 monedas que eran las únicas que había en su bolsillo, pero lo dio de su profundo, de su alma. No es la cantidad, sino cómo lo estamos haciendo delante del Señor. Puede decir amén. Pero ellos ponían mesa para la fortuna. Dios tiene su modo de bendecirnos. La Escritura dice: probadme y veréis si no abriré el cielo sobre vuestras cabezas. Dios tiene caminos mejores para sus hijos. No tentaré a Dios jugando. Y hermanos, tenemos aún en nuestra iglesia por lo menos 2 personas que tenían el vicio de jugar y quedaron en la miseria jugando dinero. Porque ellos tenían dinero y tenían bienes, pero por jugar, y esta no salió y en la otra me desquito, y en la otra me desquito, y un día sacaron algo y el diablo le dijo: jugátelo todo, así te desquitar bien. Y el que se desquitó fue el diablo, porque los dejó en la vía. Si usted quiere recibir, no va a ser con bendiciones del diablo, porque el diablo no bendice a nadie. Tiene que pensar que para darle 100 a alguien defraudó a 99, porque el diablo no tiene nada para dar. El diablo es un vacío.
El diablo es soledad, el diablo es miseria, es ruina y es condenación eterna. Para darle algo a alguien tiene que despojar a un montón, porque él no tiene para dar. Y la gente no piensa, para que yo gane 100, hay 99 llorando, en base a las lágrimas, la miseria de muchos hogares que están inclinados al juego. Los juegos de azar, la mesa para la fortuna, como dice aquí, está condenada para el Señor. La Biblia no dice que jugando a la lotería ganarás el pan. Dice, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Y que es dulce el sueño del trabajador. Gane mucho, gane poco, pero Dios lo bendice. Y a su nombre. Y suministraban libaciones para el destino. Está con mayúscula. Estas cosas eran abominación a Dios. Esta tarde nuestra hermana Lidia, mi esposa, estuvo hablando sobre las cosas que son abominación al Señor. Y entre ellas está la consulta a los muertos. Y aquí las libaciones para el destino. Y muchos, aún siendo creyentes, compra el diario y lee el horóscopo. A ver qué le va a salir, cómo le va a ir. A ver que va a tener suerte, si va a tener novio, con quién se va a casar. Si puede hacer el negocio, esto o el otro. Y sobre la mesa echan las cartas para el destino. Por eso dijo el Señor que reclamó del pueblo. ¿Será que no tenemos nosotros a quién consultar? ¿Será, hermano, que usted y yo no tenemos a quién consultar, que vamos a ir a un medio, un espiritista, para que supuestamente llamen a un muerto, aunque en realidad no son las personas muertas las que vienen? Porque está claro en la Biblia que los que entran allí no pueden salir de aquel lugar y regresar a la tierra. Son demonios que toman la personificación de los muertos, imitan la voz, imitan la apariencia, pero son espíritus inmundos y producen frutos de soledad, depresión. Los que consultan con los muertos empiezan a prender velas y a cerrar las cortinas y a aislarse de su familia, y la mayoría terminan en el suicidio porque creen que se van a reunir con ellos. Hay una reunión mejor para los que esperan en el Señor. No es a través del suicidio y de la muerte y de la soledad, sino en la compañía de millares de ángeles. Hay un cielo esperando y hay ángeles esperando a los salvos para partir y estar en la eternidad. Y a su nombre, bendito el nombre de Jesús. Y hacían estas cosas. ¿Sabe lo que produjo esto? Capítulo 63, verso 10. Dice, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual Dios se les volvió enemigos y Él mismo peleó contra ellos. ¿Qué le parece? Hicieron tantas cosas malas que dice la Biblia que el Espíritu del Señor se enojó contra ellos. ¿Cómo está en esta noche el Espíritu Santo en nuestro corazón, hermano? ¿Cómo está el Espíritu Santo? No me conteste a mí, contéstele al Señor en esta noche. ¿Cómo está la paloma? ¿Está cantando o está entristecida? ¿O está apagado el fuego o está enojado? ¿Cómo estará el Señor? Qué triste sería que el Señor en esta noche estuviera enojado con nosotros, que no nos pudiera bendecir y que nos saldría por adversario en el camino. Siente en esta noche la paz del Señor, siente el gozo del Espíritu Santo, siente la comunión con el Señor. No estoy hablando de las luchas las vamos a tener mientras estemos en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero si el Señor está de mi parte, como ha sido predicado en esta noche, con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el Señor. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al nombre de Jesús. Hicieron enojar su Santo Espíritu. Qué tremendo, hermano, ese Espíritu Santo que un día lo llenó de gozo, que usted no daba más, que decía, Señor, no me bendiga más porque no aguanto, parece que voy a reventar, Señor. Ese Espíritu Santo esté entristecido en esta noche o esté apagado. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo que estuviera enojado contigo el Espíritu Santo. Yo creo que no podríamos resistir ante la presencia del Señor. Pero en esta noche, ¿sabe qué dice en el libro de Job? Ponte en amistad con Él y por ello te vendrá bien. Ponte en amistad con el Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Gloria a Dios. Por eso dice la Escritura, yo, como ellos escogieron esos caminos, yo traeré sobre ellos lo que temieron. Es lo que dice la Biblia. Lo que teme el impío, eso le vendrá. Teme toda la vida que le va a venir cáncer y el cáncer le viene, porque eso temía él. Lo que teme el impío, eso le vendrá.
Teme que le van a sacar esto, le van a sacar lo otro y se lo va a sacar el diablo. Teme que se va a destruir el hogar de su hijo, de su hija y se lo destruye nomás. Porque lo que teme el impío, eso le vendrá. Pero los que temen al Señor, gloria a Dios. Oí palabra de Jehová, verso 5. Vosotros los que tembláis a su palabra. Y hasta los hermanos los aborrecen. Esto, todo el día hablando de la doctrina, de esto, lo otro. Hasta se burlan en otras congregaciones, ¿no? Y los echan fuera por causa de mi nombre, diciendo, gloria a Dios, por fin se mandó a mudar este. Pero Él se mostrará para vuestra alegría y ellos serán confundidos. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Ahí me echaron de una congregación, hermano. Sí, yo recuerdo hace muchos años, ya hace 44 años, nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo y ahí no creían. Dijeron, no, eso fue para el primer siglo, así que nos echaron de aquella iglesia. Dijeron, bueno, gloria a Dios, se fueron estos que hacían lío, hablaban en lengua. Gracias a Dios, hermano, que el Señor no nos desamparó. Y hemos tenido una promesa de Dios que nos ha acompañado. Gloria a Dios. Un día estábamos orando en la presencia de Dios. Esta hermana Corina en esta noche aquí, hermano Daniel, mi esposa, mis hijos. Hay varios hermanos que estábamos orando aquella noche y que dijo, no iréis solo ni iréis huyendo porque os congregará el Dios de Israel. Y el Señor nos ha congregado. El Señor ha sido nuestro pastor y nada nos faltará. Gloria a Dios. No sé a quién está mirando. Mire a Jesucristo en esta noche. Sígalo fiel todos los días de su vida y el Señor estará contigo. Pero tema la palabra del Señor, tema la palabra del Señor, porque Él se mostrará para alegría vuestra. Amén. Verso 6. Voz de alboroto en la ciudad, voz en el templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. La voz de Dios sale. Es que a veces no nos damos cuenta que es el Señor que nos está hablando. Pero este hermano Miguel Ruiz siempre predicando lo mismo. A veces creemos que es el hermano, este hermano Gallo, este hermano Barrera. A veces creemos que son los predicadores y no nos damos cuenta que es la voz del Señor a través de la palabra que nos está hablando. Voz de Jehová, voz de Jehová, voz en la ciudad, voz en el templo. Dios habla en las ciudades, Dios habla a los impíos, Dios habla en el templo. Dios habla. Nunca, jamás, porque Dios... Si hay una cosa que no va a hacer, Dios no es injusto, jamás haría una injusticia, porque en Él hay santidad, no hay lugar para ningún tipo ni clase de contaminación. Dios jamás podría tener ni una sombra de injusticia. Dios jamás podría tener ni una sombra de cometer con nosotros ni con nadie alguna injusticia. Así que nunca castigaría a nadie. Si no castigaría al impío sin hablarle, menos aquello que ha redimido con su preciosa sangre. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Gloria a Dios. Dios no le va a castigar por cualquier cosa. No, primero le va a hablar. La voz de Dios va a salir por las ciudades. Antes que sobre las ciudades llueva fuego y azufre. Antes que sobre las ciudades caiga aquel granizo que dice en el libro de Apocalipsis. Antes que las ciudades ocurra lo que dice en segunda de Pedro, que los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Antes de eso, Dios envía su voz por todas las ciudades. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Pero también le habla a sus hijos. El Señor habla en la iglesia. Voz de Jehová, la voz de Jehová en el templo. El Señor habla aún a sus hijos. Si nunca castigaría a los impíos sin antes haberle avisado, ¿usted cree que Dios enviaría una disciplina sobre nuestra vida sin antes avisarnos? No, el Señor siempre nos avisa. Es que a veces pensamos qué bien para fulano y no recibimos lo que el Señor nos habla. Pero en esta noche, si viene la voz del Señor, abra su corazón y permita que la espada del Espíritu penetre en su vida. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor le va a dar el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, antes que vinieran los dolores, dio a luz un hijo. Tantas cosas simbólicas hay en este libro, es tremendo, ¿no? Habla de Israel, habla de Jacob, que antes que vengan los dolores de parto, dio a luz un hijo. Esto está hablando justamente de la primera venida del Mesías, que de Israel, como dice en Apocalipsis capítulo 12, lea después Apocalipsis capítulo 12 en su casa, la mujer que dio a luz el hijo varón que fue arrebatado para el reino,
es la nación israelita de la cual nació Jesucristo el Señor. ¿Puede decir amén? Pero en ese momento no fueron tiempos de dolores, era momento de alegría, era momento de bendición. El Salvador se hizo carne y profecías que nos llenan de gozo de solo leerla. Que se alegre la tierra, que se alegren los moradores de la tierra, porque Dios se acordó de ellos. Que las riberas de Galilea, el Jordán, se llenaron de luz con la presencia del Señor. Alégrate, oh, tu tierra. Eran tiempos de alegría, pero ahora le esperan ahora los dolores de parto a Israel. Pronto viene la gran tribulación, tiempo de angustia para Jacob. Todas las tribulaciones que pasó hasta hoy no son nada comparado con las que le esperan. Pero dijo el Señor, no sé, ¿escucharon alguna vez usted o vio tal cosa, que naciera una nación, que se concibiera la tierra en un día, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez? ¿Usted escuchó alguna vez que nació una nación de un día para otro? ¿Nació una nación? No, nunca escuchamos. Puede haber hasta de 4 o 5 han salido en la televisión, o hasta 6 o 7 niños, pero nunca escuchamos que nació una nación. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que van a ser una nación en un día. Puede dar gloria a Dios. Ya usted sabe de quién estamos hablando, ¿no? Cuando venga el Señor, afirme sus pies sobre el monte de los olivos. Ahí los israelitas van a creer. Y el que cree en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Van a ser una nación de un día. Van a nacer espiritualmente. Y Dios va a derramar sobre ellos el Espíritu Santo. Esto lo hará el Señor en su segunda venida. Cuánta maravilla hay en la palabra de Dios. Amén. Dice, yo que hago dar a luz, yo que hago nacer. No podría hacer esto. Ven con ella. Gloria a Dios, llénense de gozo. ¿Por qué? Para que os deleitéis con el resplandor de su gloria. Es la esperanza que pronto viene Jesús en las nubes y va a firmar sus pies sobre el monte de los olivos. Gloria a Dios, en un sentido, como el niño que llora de sed, de deseo de alimentarse. Así nosotros nos gozaremos viendo la obra que el Señor hará en Sión. Inclinamos nuestra cabeza para orar a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor.